Saludos, regresamos con el día. Ahora nos encontramos con el economista Luis Vargas y con él conversaremos sobre un tema bastante importante que es el de la economía justamente y todos los subtemas que intervienen en esto. Saludos, señor Luis, un placer tenerlo. Gracias. Dios les bendiga a los dos. Muchísimas gracias, Luis. Yo a Luis Vargas lo conozco, nos conocemos, somos amigos desde los años 80 en Intec, cuando todos usábamos chacabana blanca como la que él usa ahora. Y hemos mantenido contactos regulares, tenemos muchos temas en común que nos preocupan y yo me siento muy orgulloso no solo de su amistad, sino de su trayectoria profesional, de su servicio a la sociedad dominicana. Luis, yo creo que la pregunta de partida, que es una pregunta que todos están haciendo, no solo en este país, sino a nivel mundial, es, salimos de la pandemia, comienza el conflicto de Ucrania, para darle un nombre lo más genérico posible, conflicto en Ucrania, y entonces pareciera que lo que pensábamos que iba a ser comenzar a superar el tema de los suministros, el tema del encerramiento económico, hubo que parar el mundo entero frente a la pandemia, de repente pareciera que eso no es posible por ahora. Nos encontramos con una inflación galopante en el mundo entero, especialmente productos, los famosos commodities, productos básicos que han subido de precio y según parece nadie en el mundo tiene la solución para eso. ¿Cuál es tu análisis de esa situación? Una pregunta compleja y amplia, pero voy a tratar de responder. En primer lugar, hay algunos puntos de partida que son equivocados. Se piensa que la pandemia genera crisis y ahora Ucrania genera crisis. No, todo es un proceso. Y si tú fueras a ubicar en el tiempo, si se leen los informes suministrados por el Fondo Monetario Internacional, ya estoy hablando de un organismo de peso a nivel internacional. Ya a partir del segundo semestre de 2018 se había anunciado este ventarrón que hay. Lo que hizo la pandemia no fue más que catalizar una crisis financiero-bancaria que hubo en Estados Unidos que pasó desapercibida en septiembre de 2019. Ahí es cuando se comienza a adoptar una política realmente agresiva de emisiones monetarias, que aquí le llamamos emisiones de dinero inorgánico. Luego con la pandemia se comenzó una política que es suicida, que fue la de emisiones monumentales. Estamos hablando de más de 3 billones de dólares, es decir, millones de dólares desde principios de 2020 hasta la fecha. Entonces todo eso se tenía que esperar lo que está ocurriendo hoy día, independientemente de lo de Ucrania. La guerra de Rusia contra Ucrania viene a catalizar o recatalizar este proceso. Pero rápidamente, porque sé que hay otras preguntas y el tiempo de televisión es muy corto, en ese proceso de emisiones solamente se hace alusión a esas emisiones que básicamente fueron para proveer de capital a las grandes transnacionales, las grandes corporaciones americanas. La mayor parte de esos recursos fue para ¿aumentar qué? El valor de las acciones. ¿Por qué? Porque su compañía que había un decaimiento de su tasa de rentabilidad, pues podían obtener dinero a muy bajo precio, casi a 0% de interés, y a través del sistema bancario, y poder entonces comprar sus propias acciones. Entonces se dio una especie de quema Ponzi, es decir, aumentando el valor a base de inyecciones permanentes. Lo que se alega de que hubo, y eso es efectivo, hubo una política de ayuda, de asistencia estatal a los trabajadores, a las familias. Eso fue la menor parte, ya eso se había agotado. Y tuvimos el impacto en República Dominicana con enormes reservas
que aquí no se ha querido diferenciar, ni siquiera tenemos las estadísticas. Ciertamente gran parte de esas reservas provinieron de trabajadores, pero hay otra parte que está vinculada al narcotráfico, y eso nadie se debe de escandalizar. Ya México, que tenemos, bueno, los mexicanos que son maestros nuestros en el campo de las remesas, han abierto una investigación. Entonces, con el relativo cierre, porque tenemos todavía la pandemia, y con estos últimos datos que han aparecido de muertos e infectados, pues debe de preocuparnos. Entonces viene esta guerra de Rusia contra Ucrania, que se ubica de manera muy coyuntural, pero ya teníamos los antecedentes, la ocupación de Crimea en 2014. Ajá. Entonces esto viene a expresar un gran reordenamiento del mundo, no solamente de carácter geopolítico, sino fundamentalmente económico, financiero, y ya hay bastantes declaraciones de que es un mundo multipolar. Permítenos invitarte a un café, en lo que el tema se profundiza y entramos a otros aspectos. Indira. Sí, bueno, gracias Kenia por este cafecito Kenia. A esta hora de la mañana. Señor Luis, yo me pongo a pensar, ustedes estaban conversando, por ejemplo, sobre el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de la pandemia, pero también me pongo a pensar en esa señora que está tal vez en Barahona, que hoy a las 12 del mediodía antes de las 12 tiene que preparar la comida y que va a utilizar productos básicos para esa comida. Entonces, ¿cómo esa señora, usted le diría el tema de la inflación? ¿Cómo? Porque pensamos muchas veces, hablamos de Ucrania, Rusia, pero una persona que está viviendo la situación aquí, que cada vez que va al mercado, por ejemplo, a comprar alimentos de consumo básico, se enfrenta con estas alzas de precios. ¿Cómo podemos entender, qué podemos esperar a partir de ahora en cuanto a la economía? Otra pregunta bien interesante, también muy compleja. Debo de aclarar, yo no creo que el economista tenga o un economista o cualquier centro de investigación económico la capacidad de prever lo que está ocurriendo. Todavía mucho más difícil para tener proposiciones, propuestas concretas, que quede claro, porque yo soy de los economistas que trato de diferenciarme sobre la base de argumentos. Por ejemplo, se dice la inflación, que la inflación es importada. Yo me río de eso. Me río, porque es que yo digo que no han estudiado economía. A ver. ¿Qué significa esto? Usted dice que lo que estamos importando, y se ve claro en el caso de los energéticos, concretamente el petróleo, el gas natural y el carbón mineral, que son los combustibles fósiles. Hay otros combustibles, ¿verdad?, pero que no son de impacto directo en República Dominicana, como es el de la energía nuclear. Bueno, entonces, si usted tiene un proceso inflacionario, claro, nosotros no producimos petróleo, lo tenemos que comprar a nivel internacional, al precio que está. Ahora, se confunde lo que es alza de un precio de un determinado artículo o bien o servicio, porque si sube de precio, estaría impactando entonces la estructura de precios, o sea, otros artículos. O sea, que podemos tener un ascenso de precio en un producto y no necesariamente en todos los bienes y servicios, que es la definición básica, elemental de inflación, que todos los precios de todos los bienes y servicios suban. Eso es lo primero. Lo segundo, que aquí se ha pasado desapercibido. Si usted tiene que estamos delante de un proceso inflacionario, dice que es importado, entonces eso indudablemente cuando es un insumo influye en el costo. Pero, ¿y quién ha promovido la importación en República Dominicana de esos bienes clave? El mismo Banco Central. El mismo Banco Central, que no acaba de entender que su política es contradictoria, porque ¿qué ha hecho? Ha bajado la tasa de cambio, ¿o no es así? Sí, y si usted baja la tasa de cambio de cerca de 60 pesos por $1 y lo lleva actualmente a cerca de 55, 54 pesos, correcto, usted está hablando de un impuesto que se le está imponiendo a esos trabajadores dominicanos que envían remesas y que le afecta el nivel de vida de sus familiares en República Dominicana. Entonces, no debimos de haber incurrido en esa política, porque se habla de unos milloncitos
de pesos que los fertilizantes, pero el gran sifón que lo tiene instalado el Estado es a través del Banco Central. Ahora, ¿a quién favorece esa tasa de cambio favorable? A los que producen en pesos, pero tienen que remesar en dólares y compran los productos en el extranjero en dólares. Nada de qué hablar, como es el caso de la energía eléctrica. Ahora, usted también tiene que ver cuál es la ponderación, para usted estarme hablando de que la inflación es importada, por ejemplo, de los alimentos. ¿Cuánto es la ponderación de los alimentos? En la canasta, no en el Producto Bruto Interno, de 23%. Y se dice que el 80%, el 85% de la canasta alimentaria es producida internamente. Entonces, ¿por qué tenemos que tener todos estos escándalos? Se habla de los fertilizantes, pero los fertilizantes es un insumo y que no interviene en toda la producción, porque nosotros tenemos a la fuerza una producción orgánica en el país que no utiliza fertilizantes. ¿Hacia dónde se ha conducido? Hacia el arroz. Pero el arroz ha tenido alza de precio. Usted tiene otros productos que han tenido alza de precio y que no tienen que ver con el campo internacional, que es el del azúcar. Vea los números, vea. Entonces los economistas no se ocupan de eso. Y todavía más, hay algunos economistas que están ocupando los medios de comunicación que se encargan de desinformar, que lo que tenemos que hacer es bajar los aranceles. Pero por Dios, ni siquiera se considera que ya hicimos un acuerdo de que ese... ¿Qué usted piensa sobre esas políticas de los aranceles? Esas políticas que se han tomado. Bueno, bajan los impuestos de esos productos agrícolas alimenticios y cree que eso va a impactar. Oiga, estamos delante de un proceso internacional, un proceso global, donde nosotros ni siquiera al día de hoy hemos sabido ocupar nuestro puesto y hacer las propuestas del lugar. ¿Qué significa esto? Nosotros con la pandemia debimos haber hecho lo que no hicimos y seguimos haciendo lo que debemos de hacer, no lo que tenemos que hacer. ¿Qué debimos haber hecho? O sea, nosotros debimos habernos ocupado de la producción alimentaria y poner en el centro de la política dominicana, política económica, la producción interna. Por eso significa privilegiar el mercado interior. Pero con lo que hizo China, lo que han hecho otros países. ¿Y qué hicimos? Es un renglón que hace sus aportes, pero está en crisis a nivel internacional, que es el turismo. Entonces, si nosotros nos hubiéramos dedicado a la producción interna, que es lo que debió haber hecho impulsar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y no lo hizo, entonces ahora tenemos serios problemas. Entonces, ninguna subramo o sector de la economía te funciona de la noche a la mañana y sigue siendo válido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos no solamente un mercado interno, que es el de los alimentos, sino también tenemos un mercado exterior que tenemos que capturar, que es del Caribe, y también un mercado en Estados Unidos y en Europa. Entonces, nosotros vamos en sentido contrario. En el campo de los energéticos, excúsenme la expresión, yo me río también. ¿Cómo es posible que nosotros estemos impulsando este proyecto de Manzanillo que es de gas natural? Pero es que nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos. ¿Por qué? Porque el gas natural es un combustible que no es al techo, no, es para las nubes que va. Entonces ya tenemos la experiencia, porque está bien, podemos culpar a Punta Catalina con el caso del carbón mineral. Pero, oye, nosotros con este lío internacional de los combustibles que hasta Europa ha mandado a hacerse de las provisiones de alimentos y comenzar a ahorrar energía, y van a pasar un invierno severo. Bien frío. Entonces estamos, como Dios, este es un país bendito por el Señor. Bueno, Luis, te queremos agradecer esta participación. Ya yo veo, por los temas que tengo en la cabeza y lo que yo sé que tú puedes hacer, por ejemplo, el tema haitiano, necesitamos que vuelvas por aquí a hablar de eso. El mismo tema de China, que ha sido un tema de mucha discusión. Pero te agradecemos. Yo creo que la participación tuya hoy nos brinda referentes alternativos a lo que son las posturas que normalmente escuchamos sobre el tema de la economía. 10 segundos. Ese tema de haitiano es capital, porque ahora mismo hay un genocidio
genocidio, matanza de población, y nosotros ni siquiera sale en la prensa. Y eso debiera de ser una respuesta inmediata, no solamente del gobierno, las iglesias y las organizaciones sociales. Vamos a invitarle más adelante para hablar sobre estos temas. Muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias. Luego de la pausa estaremos conversando con Matías Bosch justamente sobre otro tema muy importante para los dominicanos, el de las ARS y las AFP.